Si te quieres poner mirando más hacia aquí. Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros este miércoles 13. Un día que dicen 13, pero un día de la suerte. Porque tengo nada más y nada menos la suerte de tener un lujo de invitada esta noche. Dani, si quieres puedes abrir el plano, porque el lujo de esta noche es Esperanza Piñeiro de San Miguel. Es catedrática de historia, es escritora, es todo, porque además es una enamorada de Ferrol, ante todo y sobre todo. 40 años viviendo con nosotros, Esperanza, y sí, todos tus libros, todos tus trabajos, es una intensidad, un amor, un estudio sobre lo que somos, sobre lo que es Ferrol, la ciudad de Ferrol. Oye, pero muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Mira, a veces ocurre que cuando vivimos en nuestra ciudad no apreciamos lo que tiene la propia ciudad. Perdemos un poco la capacidad de asombro. Entonces, yo soy de Vigo y llevo aquí muchos años, y aún recuerdo cuando llegué por vez primera a tomar posesión de mi destino como profesora de instituto. Pues el asombro y la belleza de la ciudad, tanto del entorno como arquitectónica. Entonces, pues bueno, algunas veces pues a los que venimos de afuera, pues nos fijamos y nos sorprenden pues las tradiciones propias, la manera de ser de sus gentes, porque Ferrol es una ciudad acogedora en la que enseguida te encuentras cómoda, una gente trabajadora, solidaria, y bueno, pues yo me enamoré de la ciudad de Ferrol, y pues cuando me preguntan ahora, pues yo soy una ferrolana más. Claro. Pero una ferrolana total y absoluta, porque yo creo que muy pocos ferrolanos, muy pocas personas saben de Ferrol tanto como tú, porque te has enamorado, pero es que lo has estudiado a fondo, y encima ese estudio ha dado fruto en unos libros absolutamente maravillosos. Conocemos los libros de leyendas, conocemos los libros de personajes ilustres ferrolanos, conocemos de todos esos personajes que se fueron al exilio, que lo pasaron fatal, que tuvieron que volver. O sea, ¿qué te ha quedado? ¿Qué palo no has tocado? Porque yo creo que los has tocado todos. Bueno, pues como a mí me faltaba la memoria que tenéis vosotros los ferrolanos de la época de cuando sois jóvenes, sí, de lo que vivisteis aquí en la ciudad, pues yo esto lo compensé pues leyendo mucha prensa y de la época de cuando éramos más pequeñas y eso, pero también remontándome, mis investigaciones son sobre todo siglo XIX y siglo XX, ¿no? Especialmente las primeras décadas del siglo XX. Entonces yo pasé muchísimas mañanas en el archivo municipal, es mi fuente principal de investigación. Yo en las vacaciones que tenía en la enseñanza, en algunos días que tenía pues unos horarios más de tarde y menos de mañana, me pasaba mañanas enteras leyendo. Yo he leído las actas municipales de Ferrol, todas del siglo XIX y primeras décadas del XX, y cantidad de carpetas. Entonces te vas empapando, y cuando estoy haciendo una investigación descubro que, ay, mira qué cosa más curiosa pone aquí, y la anoto. Ah, mira, todo me llama la atención, despierta mi curiosidad. Entonces voy anotando, y eso luego me permite pasar pues de un tema a otro, porque tengo allí ya mis anotaciones, y como es mi pasión, y pienso que es bueno que mejoremos nuestra autoestima como ferrolanos por todo el pasado que tenemos tan ilustre, su historia tan viva, su patrimonio, sus tradiciones, su manera de concebir el mundo. Porque la historia también se puede reconstruir a partir de las pequeñas anécdotas de cómo vivieron las personas de manera individual cada momento histórico, cómo vivieron los acontecimientos políticos, cómo vivían
la época de la sociedad en la que estaban viviendo, los condicionamientos sociales, la economía del momento. Entonces eso, bueno, eso pues también lo encuentro, algunos retazos de esos en el archivo municipal, que se aparecen cosas preciosas, y también en fuentes orales bien contrastadas luego, contándote a las gentes mayores sus historias de vida, sus recuerdos, sus nostalgias, su manera de trabajar. Entonces, bueno, esto me ayuda a reconstruir el pasado de Ferrol. Y no solo el pasado, bueno, y el presente, porque tú en este momento estás en la punta de lanza de lo que es la cultura ferrolana, yo diría de superélite, porque este libro, esta maravilla, que lo ven ustedes aquí, que es Ferrol Análisis, es esta publicación fabulosa anual, que tú diriges desde hace 5 años, pero que tú llevas en el Consejo, ¿dónde va?, ¿no? O sea, toda una vida. Esto es una verdadera maravilla. Tú diriges esto. Tú diriges también la Cátedra de Pensamiento en la Universidad de Carlos Gurméndez, ¿no?, sobre pensamiento y sobre tal. O sea, tú estás en este momento totalmente, aunque has dejado la docencia, pero estás totalmente, como diríamos ahora, al loro de todas estas historias. Y es el Ferrol de hoy, es ese Ferrol que late, es ese Ferrol que está vivo, ¿no? Sí. Pero tú del Ferrol, por ejemplo, de todas esas cosas que te has podido encontrar, ¿tú qué destacarías? 4 o 5 cosas que te hayan llamado más la atención, que nos da el carácter ese de ciudad especial. Sí. ¿O no somos tan especiales? Sí, sí somos, sí lo somos, sí. Somos especiales, tenemos, sí, ya lo decía Torrente, ahora recuerdo que somos el ferrolano, es una mezcla de la razón, del espíritu de la ilustración, por un lado, con su otra alma que es la imaginación y la fantasía propia de las culturas atlánticas y de las culturas galaicas. Entonces nosotros somos esa mezcla. Digo nosotros porque yo ya vivo como una ferrolana más, ¿no? Ya me he empapado de su cultura. Oye, dices muy bien nosotros, porque dices, yo nací en Vigo, es que yo nací en Madrid. Ya. Pero por eso te digo, somos ferrolanas. Sí, sí. Hay de quien lo dude. Sí. Pues, entonces, Ferrol tuvo momentos mejores y peores, como, bueno, pues como otras muchas ciudades, ¿no? Pero desde luego el hecho de que, por ejemplo, ahora haya perdido un poco de población, eso pues no importa para la calidad que tiene la ciudad, para el encanto y el atractivo que sigue teniendo la ciudad de Ferrol. Entonces, bueno, yo destacaría que siempre, el espíritu solidario que siempre tuvo. Y eso lo veo en, por ejemplo, el gran asociacionismo cultural que hubo, que sigue habiendo, y que desde el siglo XIX, pues bueno, ya por supuesto antes en la Ilustración, pero desde el siglo XIX proliferaron cantidad de asociaciones que tenían, por un lado, un espíritu reivindicativo, pero siempre a su lado aparecían el afán por la cultura como redención, como mejora. Entonces, en los estatutos de la cantidad de asociaciones de todo tipo que existieron en Ferrol, que yo los he leído en el Archivo del Reino de Galicia, porque es a donde iban los estatutos, pues siempre aparece al lado del interés por mejorar condiciones de vida y de trabajo, pues mejorar los estudios, hacer actividades culturales y también socorros mutuos, ayudarse unos a otros. Entonces este es un espíritu solidario y luchador que tiene la ciudad de Ferrol. Y al mismo tiempo pues es una ciudad muy alegre, que le encantan conservar sus tradiciones. Tiene unos barrios que están muy activos y que los vemos ahora de nuevo. Ahí tenemos el barrio de Canido, con todas las meninas, con todo... con todas las actividades que surgieron en torno a eso, un barrio que se ha rehabilitado y que vive ahí pues, con las nuevas actividades culturales, porque apostar por la cultura es apostar por el futuro y por la mejora de la ciudad. Otro ejemplo es el barrio de Ferrolbello, que está continuamente también en eclosión cultural, Son gentes que se unen, que
discurren y que buscan nuevas formas de entretenimiento y de atracción. Esto al mismo tiempo atrae al turismo, que es futuro, al mismo tiempo pues mueve la economía, el ocio, la diversión, va todo junto, ¿no? Incluso pues el barrio de Caranza, el barrio el antiguo barrio del Caballo Blanco, que desde Ferrol Análisis hicimos también una publicación específica, cada uno pues con sus características especiales, y al mismo tiempo somos reflejos de la época en que vivimos, y con cosas comunes pues a Galicia y a España, claro. Es verdad, y la cultura es de las pocas cosas que unen y que dignifican y que hace más grande a las personas, y que da más satisfacción. Y es verdad, en Ferrol se palpa por todas las esquinas. Sí, coinciden, a veces hay actos culturales que coinciden, que no sabes a dónde ir porque están al mismo tiempo, pues porque hay eso, hay riqueza y hay ebullición. Y nosotros, que esta revista la realizamos desde el Club de Prensa de Ferrol. Es nuestra revista, Ferrol Análisis, que ya estamos en el número 34. Y luego la otra actividad que tú decías, el curso de pensamiento. Yo soy coordinadora, pero el director en estos últimos años es un profesor de la universidad, que es Alberto Sucasas. Es el director, el que desde la universidad, conjuntamente conmigo, pues, y con el resto de los miembros del Club de Prensa, pues montamos ese... ¿Y en qué consiste este curso que me dices? De cara a la gente que a lo mejor está un poco despistada y dice, ¿hay en la universidad algo? ¿Podemos ir? ¿Se puede ir a las...? ¿Cómo está organizado? Pues ¿Es solo para universitarios? ¿Está abierto a la gente? ¿Cómo es el curso? Es un curso de verano de la universidad, conjuntamente con el Club de Prensa, que comenzó a realizarse en Pontedeume, pues ya en los años 90, y que realizamos anualmente, y va dirigido pues a todo tipo de público. Tanto a gente que tiene interés cultural por la temática de esa edición, también va dirigido al profesorado de institutos y de centros escolares, porque está homologado por la Xunta de Galicia, y también al alumnado propio de la universidad. En este momento creo que es el curso más antiguo de verano que está coorganizado con la Universidad de La Coruña. Es el que lleva más tiempo funcionando. Y tú te tienes que matricular en ese curso. Hay que matricularse, la matrícula es gratuita. ¿Y te matriculas en cuándo? ¿En qué época? Es en el mes de julio siempre. En el mes de julio dura 3 días y cada año tenemos una temática diferente. Por ejemplo, este año la temática fue la globalización y asisten pues, profesionales de Galicia y de España, de distintas partes. Pues profesores de la universidad y periodistas que traemos y que dan sus ponencias. Y el año pasado, por ejemplo, se titulaba La mujer en la cultura y en la ciencia. Entonces, pues también vinieron ponentes y luego pues se da un diploma, y durante 3 días nos encerramos allí en el salón de actos del campus de aquí, de Ferrol, de la universidad, y ahí pues convivimos. Es un foro de debate, de cultura, y bueno, pues que tiene además un alumnado muy abundante. Muchos ya son asiduos año tras año, y por supuesto está abierto a todos, los que queráis venir cada año. En junio o así, empezar a calentar motores para apuntarse, porque eso merece la pena. Sí. Bueno, estamos hablando ya te digo, de Ferrol Análisis. Es una publicación maravillosa que edita la Diputación, y además con unos contenidos extraordinarios. ¿Dónde se puede conseguir esta publicación? ¿Hay que pedirla? Porque no se puede comprar. Pues sí, no se puede comprar porque no se puede vender. ¿Por qué no se puede vender? Al ser publicada por la editación. ¿Y entonces ¿y dónde se puede conseguir? Bueno, a través del Club de Prensa, los que tengan interés, pues a través del Club de Prensa. La solicitan, y entonces... Sí. Este año, bueno, estoy mirando aquí, estoy viendo a Margarita Orduna, que hace un artículo fantástico sobre el tema de Ferrol. Bueno, maravillas, sobre Concepción Arenal, bueno, empezamos por Julia Uceda, que la tenemos aquí en primera plana. Qué gran Julia,
qué gran Julia, ¿eh? Sí. A ver si tengo suerte de tenerla un día sentada aquí, Sí. porque es una gran poeta, una persona súper Sí. comprometida también con toda la cuestión social y todo esto. Sí, sí. Pero Ferrol, aparte de todo lo maravilloso que hemos dicho, aparte de las tradiciones, aparte de las leyendas, yo escuché, la primera vez que te vi fue hace muchísimos años. Sí. Dabas tú una conferencia en el antiguo Hospital de Caridad. Y tú dijiste una frase que a mí me fascinó. Tú decías, es que los pueblos que no guardan sus leyendas corren el riesgo de morirse de frío. Sí, es verdad. Eso, un sociólogo francés, Le Pen, pues lo dijo y yo estoy convencida. Y en Ferrol y su comarca recogimos multitud de leyendas que plasmamos en dos publicaciones. Y yo quiero recalcar una, porque es una leyenda que oí cuando llegué a Ferrol, pero que está en cierta manera denostada. Enseguida se dice, bueno, es leyenda, no es verdad, y es la de las murallas de plata. La de las murallas de plata, que yo creo que la conoce todo el mundo, pero se atribuye a Pitt. Es una leyenda, por supuesto, no está documentada históricamente con un documento, pero dicen que el primer ministro Pitt, inglés en el siglo XVIII, en aquellos momentos en que Ferrol despuntaba por su recién construido arsenal y astillero, con la tecnología puntera en todo el mundo, en aquel momento en el que se estaba haciendo espionaje industrial, tanto de los españoles a otros astilleros europeos como al revés, de astilleros europeos que venían a ver qué es lo que se estaba haciendo, qué tecnologías había, porque eran momentos de guerras y de enfrentamientos, pues Pitt dijo, si Inglaterra tuviese un puerto de las características naturales que tiene la ría de Ferrol, yo lo cubriría con una muralla de plata. Bien, ¿eso qué indica? ¿Qué subyace? Porque detrás de cada leyenda siempre hay una verdad escondida. Eso esconde que los ingleses admiraban y nos envidiaban por nuestra tecnología y por nuestras características geográficas, un puerto tan seguro, un lugar tan bonito, tan bien defendido. Entonces eso tiene que ser orgullo para Ferrol. No hay que decir a continuación, como oigo muchas veces, a continuación de que se habla de la leyenda de las murallas de plata, decir, no es verdad, eso no lo dijo Pitt, no está documentado. Es una leyenda que lo recoge. De la misma manera que cuando hablamos de María Pita, no decimos, no es verdad, María Pita no está documentado, es una leyenda que engrandece el espíritu de La Coruña, o lo mismo del apóstol Santiago, si está enterrado, no está enterrado, a ver cuándo encontraron su tumba, pero vamos a ver qué huesos son, qué no son. Que si Prisciliano, que si no, pero eso espérate. Es. Entonces eso indica algo, lo importante es que la gente cree que existió, que Santiago está ahí, lo creyó y el camino se construyó y se hizo. El camino es una realidad histórica, el camino de Santiago. Ese sí que está documentado. El camino, exacto, eso es, y lo seguimos haciendo, y de aquí tenemos nuestro maravilloso camino inglés, que lleva también a Santiago, y tenemos pues nuestra maravillosa ría, con entorno natural, con unas defensas, con una calidad arquitectónica en los restos que tenemos históricos, en todos los baluartes, en todas el arsenal, la edificación. De ahí nació la ciudad, nació el barrio de la Magdalena, con su belleza, con su geometría, que por cierto hoy están entregando tabletas de chocolate, una rondalla que oí en la radio, sí, porque le llamamos la tableta de chocolate a nuestro barrio de la Magdalena, ¿no? Entonces, pues, eso, tenemos que estar, por eso digo yo que todo esto pues nos sube la autoestima y nos da orgullo como ferrolanos, porque fuimos envidia de los ingleses y tenemos que estar orgullosos nosotros. Ya lo creo, porque, pero esto, fíjate, es otra característica que a mí me duele tanto como a ti cuando yo lo oigo. ¿Por qué ese sarcasmo? ¿Por qué esa manera de destruir con un comentario irónico, absurdo?
eso también va en el ADN ferrolano. Eso va, esa especie de sí, pero bueno, Sí. esa Somos muy críticos, somos un pueblo que tuvo que luchar mucho por conseguir sus cosas, por conseguir los servicios públicos, los medios de comunicación. Entonces, pues somos muy de ay, ferroliño, como lo quiero, que es verdad, muy amantes de Ferrol, y nos queda ahí un poco el espíritu crítico, pero vamos, yo creo que tenemos un futuro muy bueno por delante y que, por ejemplo, hoy tengo una hermana que es guía turístico, y que me decía hoy, hablando con ella, me decía, tengo un trabajo hoy, ella está en Vigo, con un crucero que llegó, y hoy en Galicia hay 7 cruceros. Había 7 a la vez en el día de hoy. Bueno, aquí en nuestro puerto también llegan los cruceros, ahora van a llegar 2 muy pronto en los próximos días, ahora a principios de octubre. Entonces, los cruceristas, igual que mi hermana cuando vino a Ferrol, igual que yo cuando llegué y con mis amigos cuando los traigo, se quedan contentos de la ciudad de Ferrol. Descubren una ciudad que tiene pues una belleza, que sus gentes acogen, y esto es futuro, ¿no? El turismo, sí. apostar por el turismo de calidad y por el turismo cultural, pues eso nos va a dar una mejoría para nuestros descendientes en el futuro, para la ciudad de Ferrol. Y se sorprenden, pues, por ejemplo, otra de las buenas cosas que es vivir en Ferrol es que es una ciudad paseable, tranquila, con un clima muy benigno, delicioso. un clima en el que no tenemos amplitud térmica apenas, muy suave, que ahora pues es muy luminoso, ahora con el cambio climático pues tenemos unos graditos más. A nosotros nos ha favorecido. Nos ha favorecido, sí. Es un problema tremendo, pero a nosotros nos ha venido muy bien, esos 3-4 graditos se notan, ¿eh? Y bueno, pues descubren ese Ferrol amable, que es por el que tenemos que apostar. Tú hablabas estábamos hablando de los cruceros, que es futuro, es verdad. Yo recuerdo cuando Ángel del Real trajo el primero, que todo el mundo decía, ¡guau, qué tontería, esto se ve, esto va! No, fue la semilla de algo que es una realidad, porque todos los años, entre 3, 4 o 5, vienen por aquí, ¿no?, a Ferrol. Más. Este año incluso. No sé si... Sí, como 15 o... Eso nos abre también un poco la charla sobre lo que tú me comentabas, sobre las rutas de la mar en Ferrol, que era un poco lo que fue cuando había esos barcos hacia La Coruña, cuando aquí se despedían a las flotas, cuando se despedía todo. O sea, Ferrol como mar, entendiendo, bueno, como mar ha sido todo, pero como transporte marítimo también tuvo mucho que decir, ¿verdad? Sí, estamos situados en un extremo de Galicia, ¿no?, y de España. Entonces, nuestras comunicaciones, y además Galicia pues es muy montañosa, los accesos terrestres eran muy difíciles, entonces nuestras comunicaciones fueron fundamentalmente marítimas, claro. Entonces, bueno, teníamos aquellos vapores para ir a La Coruña, pues íbamos en vapor. El Hércules, el más conocido pues era el Hércules, pero había otra compañía que se llamaba la Herculina Ferrolana, 2 compañías que a veces rivalizaban entre sí, y había 2 vapores de 2 compañías que rivalizaban. A las 9:30 de la mañana, estoy hablando de finales del 19, principios del 20, y llegaban a La Coruña, y de La Coruña volvían a las 3:30 de la tarde, otros 2. Y también había en sentido inverso, a las 9:30 de La Coruña para aquí, a las 4 de la tarde salía de aquí para La Coruña. Luego había pues también esas pequeñas embarcaciones para comunicarnos dentro de la ría, estudiadas fundamentalmente por Bernardo Maiz, que nos comunicaban todos los puertos de la ría, y después también las comunicaciones, las salidas a nuestras guerras coloniales. En muchísimas ocasiones los barcos salían con los soldados de aquí, de Ferrol. Por ejemplo, yo en Ferrol Análisis de este año hice un artículo sobre la presencia de Ferrol
en las guerras de África, Marruecos, ¿no? Y así como anécdota, porque hablaba de la importancia de las anécdotas, se decidió desde Galicia, desde el alcalde de Santiago tuvo la idea de que Galicia, cuando estalló la primera guerra con África, que fue en 1858, pues para defender nuestras posesiones de Ceuta y Melilla, pues que aportase Galicia, a ver si éramos capaces de aportar 1000 reses vivas para regalarle al ejército español en África. En Ferrol se consiguen 100 reses vivas, porque era habitual que los ejércitos, cuando avanzaban, transportaban con ellos reses vivas para no tener que cargar con ellas. Claro. Y las iban sacrificando a medida que iban necesitando para comida. Claro. ¿No? Claro, se encontraron con que mandarlos desde aquí hasta África, los 100 bueyes, era un problema, a ver cómo se fletaba. Claro. Entonces decidieron sacrificarlos, salar la carne, que era la forma de, en aquel momento, de conservación, meterlos en los barcos y enviarlos. Bueno, pues era ese momento de auge del patriotismo, del ardor guerrero, de ir a defender España, defender nuestras posesiones en África, pero también en Ferrol se ven las despedidas a las tropas y el recibimiento a las tropas, unas veces derrotadas, otras veces victoriosas, porque después en la guerra del Rif, que es de 1909 a 1927, pues también tuvimos pues grandes derrotas en algunas batallas y luego victorias, ¿no? La llegada de los heridos, de los ferrolanos heridos, lisiados, enfermos de enfermedades que habían que se habían contagiado en África. Entonces va cambiando, aquel ardor guerrero se va convirtiendo en pacifismo y en enfrentamiento por tener que mandar a los hijos, sobre todo a los hijos pobres, a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, el puerto de Ferrol es ese lugar hoy que tiene tanto sabor, que apetece tanto pasearlo, y que guarda sus piedras, los muelles guardan en sus piedras pues los recuerdos, y en los archivos, en el archivo municipal y en otros archivos, los recuerdos de toda esa historia de Ferrol, de participar. Donde hay de todo, claro, hay patriotismo encendido y hay ilusión, pero hay también amargura, y hay nostalgia, y hay todo lo que es un puerto, y tienes tu razón, en este momento el puerto es una preciosidad, pero todas sus piedras rezuman esa historia que está ahí, claro. Es que hay que pensar que, mira, las comunicaciones terrestres eran para salir hacia Castilla, había una diligencia, estoy hablando de 1909, una diligencia anterior a los automóviles, ¿no? Que llevaba a los pasajeros hasta Betanzos y salía de aquí a las 12 de la noche y llegaba a Betanzos a las 6 de la mañana, para poder enlazar con cualquier otra diligencia que lo quisiera llevar pues o a Coruña o a Castilla o pues hacia los Margatos, hacia León, y por el norte salía una carretera que era un camino a otra diligencia que salía a las 5:30 de la tarde y llegaba a Ortigueira a las 6 de la mañana. Dios mío, claro. Y de 5:30, no, perdón, a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana llegaba a Vivero. Eran 14 horas para llegar a Vivero, algo que ahora se hace en 1:30 o 2 horas. Era tremendo, entonces por eso de ahí la importancia de las comunicaciones marítimas mientras no existió el ferrocarril. Claro, porque ya viene siendo desde el propio camino inglés. El propio camino inglés ese es el motivo. O sea, aquí vienen las naves inglesas, las naves del norte de Europa, pues precisamente porque eliminaba muchísimo problema de comunicaciones, ¿no? Claro. Pero creo que vamos a publicidad y seguimos con las comunicaciones, porque decía Esperanza, todo lo que consistía y el tiempo que tardaba en ir en diligencia, pero hasta hace muy poco en ferrocarril también estaba más o menos como la diligencia de antaño, ¿eh? Ahora volvemos. Joyería Ferrol,
un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante, nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Volvemos con ustedes. Y estábamos con el ferrocarril, que era, oye, el ferrocarril que tardaba casi como una diligencia hace unos años. Ahora que ya podemos llegar Ferrol-Madrid en 5 horas y media, ¿cuándo consigues billete? Porque el problema es que es muy difícil conseguir billete. Yo no sé si porque somos la estación término, que desde aquí yo quiero reivindicar eso. Oye, pero ¿cómo es posible que como no lo hagas con mucha antelación, es muy complicado conseguir un billete a Ferrol? ¿Por qué será eso? Pero bueno, ahora hemos conseguido llegar a Madrid en 5 horas y media. Sí. Pero es que antes... Sí. Bueno, ¿cómo ves el tema de las comunicaciones por ferrocarriles? Sí. Para mí es una reivindicación en este momento básica, una de las más importantes de la ciudad, en mi opinión. Sí. Porque de aquí a Coruña tardamos mucho y es verdad que podemos llegar a Madrid ya en esas horas, pero no tenemos una comunicación fluida de aquí a La Coruña y de aquí a Lugo y de aquí a Vigo. Yo que voy a ver a mi familia, pues lo noto. Una vez puesta en Coruña, pues ya está todo muy fácil. Entonces, la línea de ferrocarril que va de aquí a Coruña lleva sin tocar muchísimos años, no ha cambiado su trazado y apenas ha sido mejorada desde su inauguración en 1913. Entonces, a veces se hace pues una espiral, no se ponen cosas o no se ofertan más cantidad de trenes porque la gente no los usa, pero la gente no los usa porque no los hay, porque tarda muchísimo y porque no le compensa, entonces quedamos sin el medio de comunicación. Y esto, pues desgraciadamente, pues
fue una lucha que siempre tuvo que librar Ferrol para conseguir sus comunicaciones terrestres por ferrocarril. Mira, en el año 1853 es la primera vez que Ferrol solicita al gobierno central que el tren llegue a Ferrol. En ese momento están haciendo la ley se están hablando de los ferrocarriles recién llegados, los primeros tramos en el centro, entonces se está hablando de que en forma de estrellas salgan los ferrocarriles en las distintas partes de España, de manera radial, ¿no? Entonces se habla, al principio el gobierno habla de que a Galicia llegue por Vigo, y Ferrol y Lugo se unen en ese momento para reivindicar que llegue por Lugo, La Coruña, Ferrol, y después que vaya a las otras poblaciones de Galicia, ¿no? Ahí viene nuestra primera reivindicación y ahí viene nuestra primera amistad de Lugo-Ferrol. Primer hermanamiento, a lo mejor. Sí, nuestra unión, aunque el hermanamiento oficial es muchísimo más tarde, ahí viene nuestra primera sintonía. De nuestras necesidades comunes. Sí, sí. Lugo y Ferrol. Lugo y Ferrol. Después hablamos del tema. Sí, si te parece. Sí, por Dios, naturalmente. Entonces, bueno, pues la ley de ferrocarril se hace en el año 1853, en el año 1858, desde Madrid, como Vigo está presionando también, se decide hacer una línea hasta Palencia y que en Palencia se bifurque, una que entre por Lugo y otra que entre pues hacia Vigo, por Orense, ¿no? Entonces, ahí Ferrol pues empieza a reivindicar que el ramal llegue también a Ferrol, porque va a llegar a La Coruña. Desde ahí, desde ese año, pues va a llegar a Coruña. Pasaron, hasta que lo consiguió, el tren llega a Ferrol en 1913, pasaron 60 años. 60 años en que las distintas corporaciones lucharon por conseguir el ramal que viniera de Betanzos a Ferrol, porque a Betanzos y Coruña llega en los años 70 del siglo XIX, y luego todavía tarda 40 años en llegar a Ferrol. Fíjate. Se reivindica eso, el ferrocarril de Betanzos a Ferrol. Y las corporaciones, sean del color que sean, lo reivindican. Y además hay unos momentos de grandes uniones de los distintos partidos políticos para conseguir la finalidad común, y a mí me gustaría que en la actualidad eso ocurriese de nuevo, que se unieran por la finalidad común de un bien tan importante para Ferrol, que hubiera una unión independientemente del color político, pues de las administraciones, que son de distintos gobiernos, de distinto color político, y de los ayuntamientos también, y de nuestro ayuntamiento y los distintos ediles, y aunque haya cambio de alcaldes, pues que fuera una reivindicación común a la que los ferrolanos, estoy segurísima de que nos uniríamos, como se unieron en la lucha por el ferrocarril haciendo proposiciones, comisiones que iban proposiciones de los ayuntamientos, comisiones que iban a Madrid, asambleas, manifestaciones del pueblo de Ferrol, artículos, un montón de medidas para solicitar algo que era de justicia que tuviésemos. Y para el tren de la costa que va de Ferrol a Gijón, también tardaron, la primera solicitud es del año 1864, y el primer tramo se inaugura Ferrol-Mera de aquí, en camino de Ortigueira, en 1962, 98 años. Pero no 98 años de vacío, sino 98 años de reivindicación, de viajes a Madrid, de asambleas en Vigadeo, de unión de todos los ayuntamientos de aquí a Gijón. O sea, es una lucha, sí, pero sí, de años y años y años y años hasta conseguir lo que se tuvo, que tampoco era tanto, porque era dejar a una ciudad impresionante, tanto Lugo como Ferrol en su momento, un puerto alucinante, una ciudad industrial, la primera de Galicia en el siglo, a finales del siglo XIX, y de repente condenarla al ostracismo. O sea, la tienes incomunicada. Es algo verdaderamente exagerado. Pero es que ahora también pretenden hacer lo mismo, porque a día de hoy, ahora que me hablas del ferrocarril de la costa, en el nuevo plan de infraestructuras
que ha presentado el gobierno, el gobierno socialista, lo presentó hace 4 años, el plan de infraestructuras, en el que Ferrol no aparece en ese plan. Es decir, la estructura del Cantábrico, el Atlántico, conecta Gijón, que me has dicho tú, con La Coruña. Dejando de lado otra vez a Ferrol. Por lo tanto, estamos en ese corredor de mercancías atlánticas hacia Europa. Nos han dado de lado completamente. O sea, va a La Coruña. Entonces, eso es verdaderamente pavoroso. Y luego hay otra cosa. Las comunicaciones de Ferrol, además por ferrocarril, no son solamente de cara a la meseta y de cara a conectarnos o bien con Lugo, que sería lo ideal, venir por Lugo, Ferrol. No es solamente la salida a la meseta, es Ferrol está aislada dentro de la propia Galicia. El tener que ir ahora mismo en ferrocarril a Betanzos, a Villalba, a La Coruña, es que estamos... Y además no hay frecuencias, hay un par de trenes por la mañana, hay un par de trenes por la tarde. Entonces, esa red también de ¿cómo se diría?, de cercanías, tampoco nos ha beneficiado, todo lo contrario, es que no existe para nosotros. Porque lo que hay se usa poco, porque se tarda muchísimo, está mal diseñado, no está modernizado, volvemos a la espiral. Entonces utilizamos nuestros coches. Entonces es necesario, porque invertir en mejoras es invertir en futuro, mejoras de las comunicaciones. Entonces, pero sí, esto ocurrió también con la autopista, la tardanza que tuvimos con la autopista del Atlántico. La autopista nos dejaron en, acuérdate, porque gracias al Discoverer Enterprise que se cargó el puente de las Pías, que eso es la primera vez que una gran desgracia de esas... Pero nos falta, es que si no, seguiríamos aislados. Esa es la autovía del Atlántico. La autovía del Cantábrico también, al llegar a Villalba, iba hacia La Coruña. Entonces luego se hizo, pero posteriormente, la autovía que conecta Ferrol con Villalba, fue posterior. O sea que en todo fuimos un poco tardíamente. Bueno, pero fueron todo decisiones políticas, porque la Transcantábrica, que su trazado natural era por todo el Cantábrico y venir por Ribadeo, por supuesto, Ortigueira, Cedeira, esa era la Transcantábrica. Pero de repente, como Fraga se le ocurrió que Villalba podría ser puerto de mar, pues lo convirtió en el gran puerto del Cantábrico. Y él y Álvarez Cascos hicieron el trazado por Villalba. Es que eso tiene delito, Y lo que tiene delito es que todos los alcaldes de la costa aplaudieron con las orejas esa decisión. Tiene delito eso, Pues eso es algo que hay que subsanar. Y a Ferrol lo lógico era que la Transcantábrica hubiera enlazado con la autopista del Atlántico. Y nosotros éramos ese nudo. Ahora estamos conectados, como decíamos, con la autovía Villalba. Gracias a Dios que se hizo eso, menos mal. Pues ahora la reivindicación es el ferrocarril. El ferrocarril. ¿Y tú crees que tiene futuro esa reivindicación, Esperanza? Pues porque tú, ¿cómo ves el panorama? Hay que acometerla. ¿Y cómo se acomete? Pues yo creo que con la unión, lo que decía, con la unión de todos, para ese problema, con independencia del color político, ir a las administraciones. Y ocurre a veces que si la administración municipal está en manos de un partido político diferente al de la Xunta, pues, o diferente del gobierno central, pues si es amigo, si es tu gobierno amigo, parece que perdemos las ganas para reivindicar. Y si es enemigo, que no nos dan. O sea, enemigo contrario, no me refiero a enemigo. Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer una unión del pueblo y de nuestros representantes. Pero fíjate aquí cómo hemos tenido, porque lo de Ferrol es graciosísimo. Esto es para un estudio. Hemos tenido gobierno del ayuntamiento, gobierno de la Xunta y gobierno de Madrid, amigos. Todos, eran todos. Y de repente nos encontramos con que la Transcantábrica, que tendría que venir a morir, vamos a enlazar a Ferrol, eso que estamos hablando, nos la desvían por Villalba. Gobierna Aznar, gobierna Fraga, y aquí gobierna pues el señor del PP de turno.
non nos valió de nada. Por outro lado, hemos tenido xunta diferente, con el alcalde de outro color, tampouco, es que non nos ha valido nada, non nos ha valido, ni que sea el socialista, ni que sea el Partido Popular, bueno, estos dos como son los que se han manejado siempre en España, pero es que no hemos sacado beneficio nunca, y yo en eso es, yo creo que de las pocas cosas que empiezo ya a ponerme un poco triste, porque digo yo, será cuestión de mover a la ciudad, será cuestión, pero tampoco veo que nos hagan ningún caso. Bueno, yo creo que es una cosa que tenemos Desde luego ahí. aquí vamos a reivindicarlo. Hay que reivindicarlo. Y creo que por ahí eso sería importantísimo Ahora es para muy la ciudad importante de Ferrol. para la ciudad. Sí. Ahora en este momento ya te digo, bueno, hemos conseguido llegar a Madrid en 5 horas y pico. Sí. Sigue siendo horrible ir a Betanzos, ir a Bellalba, todo esto, como no vayas en coche, lo tienes muy perdido. Sí. Y queda... Te decía, uno de los alcaldes que, entre otros muchos, que reivindicó las mejoras para Ferrol y en concreto el ferrocarril, es Emilio Antón Ivo León, que es pariente tuyo. Pues es mi bisabuelo. Y que un artículo sobre él y su vida aparece también en este número de Ferrol Análisis, escrito por Jaime Antón Vizcasillas. Sí, pues él, el pobre, que además, oye, hay una anécdota graciosa de Emilio Antón, que él era del partido político de Canalejas, y de hecho era muy amigo de Canalejas, y de hecho aquí en Ferrol, cuando él es alcalde, es cuando asesinan a Canalejas, que fue una gran pérdida para España, porque era el gran reformador, y organizan unos funerales impresionantes aquí en San Julián y tal. Y este señor, en una de las botaduras que vino una de las infantas, y entonces las invitaron a tomar un algo en su casa, y entonces la infanta se puso tonta, y entonces con una galletita, una de las niñas, que era una de mis tías por ahí, entonces la infanta le daba la galletita y le sacaba la galletita, le daba la galletita y le sacaba la galletita, y esta de mis tías, no sé cuál fue, pero todas tenían mucho carácter, era muy pequeña, por supuesto, ni corta ni perezosa, le pegó una bofetada a la buena de la infanta y le dijo, siempre podrás decir que has sido la única española que le ha partido la cara a la infanta de España. Bueno, pues por eso te digo que ya en aquel entonces estaban luchando y reivindicando por todo, que no se nos daba tampoco nada, y que tengamos hoy el mismo trazado, Esperanza, que en 1913, es para llorar. Y es básico, sí, las comunicaciones son básicas. Y luego Franco tampoco nos echó un capote, porque también él siendo de Ferrol podía haber, pues nada, hija, que en eso tampoco tuvimos hasta mala suerte. Pese a todo, el pueblo ferrolano es reivindicativo y entusiasta, y yo creo que lo conseguiremos en algún momento. ¿Tú cómo ves a Ferrol? A ver, ahora mismo, con se está rehabilitando todo. Los barrios se están rehabilitando, y es verdad. La Xunta está haciendo una serie de inversiones importantes. Ahora tenemos, gracias a Dios, se ha desbloqueado ¿cómo se llama? La residencia de ancianos de allí, de la zona de Caranza, que ya empieza... O sea, hay una serie de cosas. Las fragatas, que yo quiero creer que ese capítulo de fragatas, ya hay una iniciada, son 4. ¿Cómo ves este momento de Ferrol? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo eso, que tenemos que apostar pues por la cultura y por el turismo de calidad a través de la cultura, por todas estas cosas que dices, por rehabilitar, para mejorar no solo la vida de nosotros, de los ferrolanos, sino también de las personas que puedan acudir a visitarnos. Y bueno, yo pienso que a través del mar y a través de la cultura fundamentalmente y de la iniciativa, pues puede tirar para adelante. O sea, Ferrol. tú ves yo veo un horizonte no tan negro como lo que hemos vivido, porque han sido unos años muy duros. Sí, pero bueno, toda la crisis de la industria naval, el cierre de Astano en su momento, para abrir Puerto Real, porque claro, si cierras una cosa es porque te sobra, pero no para abrir otra. Bueno, yo creo que se ha portado muy mal gobiernos sucesivos con Ferrol, y no nos han... Luego, el tema de la población, yo ahí me preocupa menos, porque yo digo una cosa, la población que perdió Ferrol casi ha crecido en Narón, y somos lo mismo.
sí. ¿no? En ¿No? el conjunto de la Tampoco se perdió metrópolis, tanto, ¿no? pues claro, en Ferrol, la superficie del ayuntamiento de Ferrol, la extensión superficial es muy pequeñita. Ferrol es un ayuntamiento pequeño. Desde que se unió con Serantes es más grande, pero entonces, pues claro, el crecimiento se da enseguida para los ayuntamientos de Ferrolterra. Ferrolterra, pues sí que va manteniendo la población. Y bueno, yo soy optimista. Yo también. ¿Y tú no crees que una cosa muy importante sería? Porque yo creo, fíjate, si Ferrol se uniera con Narón, con Neda y con Fene, seríamos la segunda ciudad gallega después de Vigo en población. Eso implicaría, fíjate, unas ayudas por parte de la Comunidad Europea impresionantes, al situarnos precisamente en eso. ¿Tú no crees que lo sensato sería el unir esos ayudas? Ya sé que es totalmente imposible, como Sí. no venga del Estado diseñado Sí, una yo lo nueva veo- ley de planta. lo veo complicado. Ya lo sé. Pero ¿no crees que eso sería fantástico para la ciudad? Seríamos Ferrolterra. Lo veo complicado yo eso, sí. Ferrolterra, de hecho, es más fácil que nos unamos en la mancomunidad que se había conformado en un momento No sirvió para determinado. nada. O, bueno, no sé, yo apostaría pues por la parte industrial, por las nuevas tecnologías y por la cultura. Y por la cultura y el turismo, y que es un poco por donde yo Podemos creo que ir más. podemos ir, sí. Bueno, y entonces dejando un poco también, Sí. yo como le decía aquí en una ocasión... Yo soy más historiadora que Sí, pero economista, yo del futuro no puedo decir yo mucho. decía- Háblame del pasado, porque... De futuro no sabes ni de presente, como dices tú, a saber, pero bueno, el futuro a saber, ¿no? Sí. Pero realmente lo que tenemos es presente. Y a lo mejor el tema, fíjate, de la conexión con otras ciudades de Galicia, Sí. mientras no hacemos el ferrocarril, que va a tardar mucho, y sobre todo la inversión es muy fuerte, pues se Sí. habla de 400 Hay que millones empezar. de euros, ¿no sería como primera medida interesante el aumentar el tráfico de autobuses para que aquí, ya que no tenemos tren, mientras no lo tengamos, el que tú tuvieras... Claro. Y, por supuesto, no ir nunca a la estación de autobuses, que es deprimente el tema de esa estación. Imagínate, un intercambiador aquí en Correos y que salieran los autobuses, por ejemplo, a La Coruña, con Ya. una frecuencia de un cuarto de hora o 20 minutos. Ya, es Eso posible, sí. ayudaría a que Sí. la gente, que por ejemplo en La Coruña ahora mismo le cuesta muchísimo comprar una casa o pagar un alquiler, Ferrol en cambio los tiene muy baratos, las casas y los Sí. alquileres, entonces Sí. tú puedes trabajar en La Coruña Sí. y venir a vivir aquí a Ferrol, siempre y cuando tengas un puente siempre y cuando tú tengas un transporte. Sí. No puede ser el tren, ¿por qué no el autobús? ¿Verdad? Sí, desde luego yo soy firmemente defensora de todos los servicios públicos, de todos, de que no se degraden los que tenemos, tanto en educación, en sanidad, que no se privaticen, como en medios públicos. Y bueno, ahora pues sí, las conexiones, el ferrocarril y los transportes públicos, pues eso, lo que tú dices, los autobuses, pues fomentaría pues mucho más el Claro. dejar nuestro coche, sobre todo en este momento de cambio climático, de la necesidad de aparcar nuestros coches particulares y ayudar un poco pues al planeta. Bueno, ¿y cuáles son ahora? A ver, ¿en dónde estás trabajando? Porque yo no creo que digas que desde el momento... No, seguro que tienes proyectos, seguro que tienes Bueno, pues, ideas. ¿Cuál es tu día a día, Esperanza? Estamos preparando el siguiente número de Ferrol Análisis, con otra vez un montón de articulistas. La verdad es que tenemos articulistas de lujo, que colaboran además de manera desinteresada y que hacen unos artículos muy bonitos. Y de mucha calidad y de mucho rigor científico de investigación. Le hemos dado un carácter más ferrolano otra vez a la revista, para incluir pues muchos temas que tengan relación con Ferrol, tanto del pasado como del futuro. Nombrabas a Margarita Orduna, pues el artículo en concreto de ella pues es sobre el futuro de la economía de Ferrol.
también tenemos eso, a periodistas que analizan las guerras actuales, periodistas relacionados con Ferrol, y luego pues mucho estudios del patrimonio, de los museos, y bueno, estamos ahí también luchando por conseguir un museo para la ciudad, porque es muy importante. Eso es importantísimo. Sí. ¿Cómo ves el museo de Ferrol? Sí. Porque todo el mundo habla, sí. El gran Guillermo Escrigas, mi queridísimo Guillermo, era su obsesión sí, el que hubiera un museo de Ferrol. Sí, sí. Y no lo ha visto. Sí. ¿Cómo pues, ves el panorama? Y sobre todo vemos su necesidad y su gran acogida con la exposición esta que hubo Galicia en Ferrol no Tempo, que fue Guillermo Llorca el responsable, el coordinador, y que estuvimos ahí una serie de gentes en el equipo asesor, y que bueno, pues estamos tratando de impulsarlo. Sería un museo más, porque tenemos magníficos museos en la ciudad, el Museo Naval, el Museo de la Construcción Naval también, tenemos el Museo de Historia Natural, y también tenemos el Museo de la Semana Santa, y luego tenemos pues una importante pinacoteca en el Centro Cultural Torrente Ballester, pero necesitábamos un museo de la población civil, de la ciudad civil, en la que también participan los militares como personas individuales. Sí, sí. Los militares han jugado un papel importante en la cultura civil ferrolana, ¿no?, con su participación, pero un museo civil en el que pues empezarían pues como todos, con un poquito, unas cuantas cosas, y se podría ir ampliando. Así empezó el Museo do Pobo Galego, del que yo fui socia fundadora cuando se inició en el año 1977, y a lo que llegó hoy el Museo do Pobo Galego. Entonces empezar a recoger pues cosas de la vida cotidiana de Ferrol, de las particularidades de la vida de Ferrol, sus tradiciones, su patrimonio material, inmaterial, la gente se animaría con donaciones, concesiones, y tenemos la biblioteca. En la biblioteca, en ese edificio tan estupendo, tenemos pues mucha documentación, y en el Archivo Municipal de Ferrol que se podrían exhibir documentos importantes, muy vistosos, algunos muy vistosos, con dibujos, con proyectos, con planos. Entonces esto vendría a unir esa difusión de Ferrol, porque si Ferrol, si no se expone, claro, no se conoce, claro, y no se atrae a la gente de fuera, y tenemos que atraer a la gente de Galicia también, de otras ciudades. Mira, y es que ya hemos perdido auténticas maravillas. Hemos perdido la biblioteca, todo lo de Gonzalo Torrente Ballester, sí, que en este momento está en Santiago, pero para mi desesperación está cerrado en Santiago. Ya. Entonces yo comprendo que esté operativo en Santiago, pero para estar cerrado en Santiago, yo desde aquí hago un llamamiento a la Xunta. Oiga, lo tienen ustedes, como lo tienen cerrado, sería cuestión de que nos lo den a nosotros y nosotros lo gestionamos aquí. Va para la Xunta que lo dé y para el Ayuntamiento que lo reciba. Pero ¿cómo vas a tener eso cerrado allí? Bueno, pues tenerlo también en Ferrol. Y yo creo que una pieza clave para ese museo, de eso que hablas tú de Ferrol, sería todo el legado que ha dejado Guillermo Escrigas, sí, que sí, es un legado extraordinario, sí, y que es una pena, claro, que se lo lleve La Coruña. Claro. Es que sí, yo estoy viendo que eso se va. Entonces, sí, habría que trabajar muy fuerte desde el ayuntamiento, claro. Sí, desde el ayuntamiento y desde la sociedad, y desde el asociacionismo, porque el asociacionismo sigue siendo muchísimo el que hay en Ferrol, hay lo que comentábamos antes. Sí, pero esto no lo reivindican. Lo del museo yo no lo oigo por ningún lado, salvo 4 o 5 personas que a lo mejor han venido a título particular, sí, pero no como... Yo recuerdo que había habido... Ahí se está generando un movimiento. ¿Tú crees? Sí. Que eso, bueno, pues ahí se está, mueva. Sí, sí. Está, sí, ahí pues estamos unos cuantos y más gente, ahí estamos intentando moverlo, a ver la respuesta que hay, y también pues a ver desde el ayuntamiento, desde los distintos grupos municipales. Hombre, yo creo que en el ayuntamiento, sí, en este momento tenemos una figura que además yo estoy deseando que venga aquí, que creo que estaría totalmente a favor de todo este asunto, que es
Pontefar. Pontefar, claro. Como sí, concejal sí. de Cultura. Creo Sí. que tenemos en este momento muy concienciado con eso al alcalde, José Manuel Rey Varela. Sí, sí. Bien, creo que incluso ya se puede hasta hablar de algún sitio que consideraban ellos que podría ser. Sí. O sea, parece que Hay que ahora está empezar. despertando otra vez el tema. Hay que empezar, como decía antes, que se empieza con un poquito y se irá creciendo porque hay elementos para poder, y hay piezas, muchas de ellas se fueron a otras partes, algunas se podrían recuperar y otras hay muchas que están en casas particulares y que no saben qué hacer y se pueden perder. Entonces yo creo que eso es un camino que hay que andar y que... Y sería muy bueno para nuestra identidad como ciudad. Sí. Y para nuestro orgullo como ciudad, Sí, que sí. es como empezamos Sí, sí, la sí. conversación, ¿no? Sí, sí. Hablando del orgullo de ser ferrolanos y de, Sí, sí. de la enorme suerte que Sí. tenemos de vivir en este lugar mágico. Y ahí ¿eh? tendríamos que contar también lo que decíamos antes, la unión, nuestro hermanamiento con distintas ciudades, con Mondoñedo y con Lugo y con Vilado Conde, que se acaba de celebrar Bueno, ahora que el son 50. nuestras Sí, tres sí, sí, almas sí. gemelas, ¿no? Eso ¿Con es. quién crees que nos identificamos más de las tres? Pues cada una en su estilo. Sí, efectivamente, son tres ciudades diferentes. Una, la de Portugal, empezó pues sobre todo a través del coro Tosos y Flores y los viajes culturales que se empezaron a hacer. La de Lugo comenzó con el ferrocarril, como decíamos, y después también con los orfeones, también a través de la música. Ferrol, ciudad que fomenta y que siempre cantó y siempre tuvo mucho afán por la música. Pues en el año 1906, en un concurso que había aquí de orfeones en Ferrol, en el Teatro Jofre, el primer premio lo lleva el Orfeón de Lugo. Entonces, a partir de ahí, después hubo, al año siguiente hubo otro concurso en Lugo que lo ganó Airiños, la rondalla Airiños de Ferrol, Airiños de Miña Terra. Y empezaron los viajes. Por ejemplo, cuando llegó el ferrocarril, cuando por fin llega el ferrocarril, los viajes que antes las visitas que se hacían, que eran minoritarias, de ferrolanos a Lugo y de lugueses a ferrolanos, a Ferrol, pues se empieza a hacer en el ferrocarril. Por ejemplo, en el año 1916, se hace una excursión que van 3.000 ferrolanos en 24 vagones con las autoridades a las fiestas de Lugo. Son recibidos por los de Lugo. Después, de la misma manera, son recibidos aquí los de Lugo y así continúan agasajándose, ayudándose en las reivindicaciones específicas de cada ciudad, unos a otros, visitándose, y por fin en el año 2000 se hace el hermanamiento oficial. Es, como quien dicen, pues muy reciente. Nada, hace todavía, nada, 20 años. 20 nada, años. Nada. Así como el de Vilado Conde ya son 50 años. Y luego el de Mondoñedo, al que vamos a aludir en nuestro siguiente número de Ferrol Análisis también, estamos recopilando un apartado para Mondoñedo en general, sí. Pues también empieza en el año 1958, pues también hay una visita de 20 en autobuses, perdón, de 2.000 ferrolanos que van a Mondoñedo. A Mondoñedo había llegado una imagen por mar desde Ferrol, una imagen inglesa, porque lo mismo que el Cristo de los Navegantes de Ferrol, es una talla, son inglesas y vienen por mar a Ferrol porque en el momento de la Reforma, en el siglo XVI, de la Reforma protestante, las imágenes ya no se quieren por los protestantes. Entonces son muy apreciadas aquí, tienen un valor artístico y un valor económico y se traen en los barcos para venderlos en donde está el catolicismo. Entonces, bueno, aquí llega la Virgen de el Cristo de los Navegantes, que tiene un gran valor estético y artístico, y una Virgen que va para Mondoñedo, desde Ferrol, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo esa misma ruta, por donde llegaron además la evangelización cristiana de los bretones a Mondoñedo, al año siguiente se hace la diócesis, el año 1959, siglo XX, 1959, se hace la diócesis conjunta Ferrol-Mondoñedo, entonces ya queda ahí unido. Los viajes y las visitas son mutuas.
a rendir una ofrenda a la Virgen de los Remedios de Mondoñedo, va cada año por turnos un ayuntamiento cabeza de partido judicial de los 6 que componen la diócesis de Ferrol-Mondoñedo. Entonces, cuando le toca a Ferrol, son muchos los ferrolanos que van, se sigue haciendo pues el intercambio de personas, las visitas culturales, tal. Y en el año 2004, o sea, también recientemente, se hace el hermanamiento oficial. Aunque ya se venían recibiendo los alcaldes y visitándose, el hermanamiento oficial es en el año 2004. O sea que ahí tenemos las 3. Tenemos Lugo, Mondoñedo y Viladoconde. Y al llegar a Viladoconde hay un enorme cartel que dice: esta vila está hermanada con la ciudad de Ferrol. Es verdad. Qué cosa más tierna por parte de los portugueses. Tendríamos que aprender un poco de ellos en plan de delicadeza. ¿Verdad que sí? Bueno, hemos llegado al final del programa. Pues sí. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas contado tantísimas cosas, que nos hayas ilustrado tanto como siempre. Te deseo lo mejor en esta andadura de este nuevo curso que empieza ahora, en este otoño, y deseando, a ver, leer uno de tus próximos libros, que seguro que tienes algo en cartera. Bueno, en varias cosas ando ahí trabajando. De momento no está nada totalmente cerrado, pero bueno, a los que nos gusta esto, la investigación, hacer de detectives del pasado, pues bueno, es el vicio que tenemos y ahí estamos. Pues gracias por tener ese vicio, porque gracias a esa maravillosa actividad tuya, pues nos enteramos de tantas cosas importantes que si no, pasarían desapercibidas. Gracias por llamarme aquí. No, muchas gracias a ti por venir, Esperanza, y te veo en los próximos meses, ¿eh? No me digas que no vas a venir hasta dentro de un año y pico, porque bueno, ya sabes que eres fundamental para esto y para muchísimas cosas. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles si quieren vernos.